Lectura del libro, Caminos de autorrealización. La integración con la realidad exterior. Tomo 3. Por Antonio Blay. Capítulo 9. Resumen del capítulo anterior. En el último capítulo intentamos explicar algunas normas y algunas leyes. Decíamos que, a medida que se va trabajando en este crecimiento de la conciencia, en este trabajo de realización en relación con el anterior, precisamente esa noción de exterior va perdiendo sentido, ya que cuando uno va descubriendo su propia identidad, más uno descubre que incluso lo que ahora llama interior es exterior a esa identidad, a ese yo central, y, por tanto, lo que llama interior y lo que llama exterior forman en realidad un campo continuo. Descubre que hay una unidad funcional, un solo campo de conciencia, diríamos que es un solo campo de conciencia en el que funciona el foco de conciencia individual del sujeto, enfocando de un modo preferente una sección, una zona, aquella que gira alrededor de un vórtice de conciencia del sujeto, pero sin que exista una separación real, se trata tan solo de una separación funcional. Este concepto, esta experiencia de que todo es uno, lo de dentro y lo de fuera, es importante, porque nos da unos criterios importantes. El primero es que es imposible pretender que dentro de lo que yo llamo mi personalidad rija una ley distinta de la que rige para el exterior. Puesto que todo es un solo campo, habrá siempre una tendencia a igualar lo que funciona dentro y lo que funciona fuera, y esa tendencia es automática. Ahora bien, como el foco de conciencia puede funcionar a unos niveles más bajos, vital, afectivo, intelectual, o a niveles más altos, conciencia intuitiva, conciencia del amor espiritual, etc. A medida que la persona, el foco individual, va situándose más arriba, esto va produciendo una modificación del funcionamiento en el mundo exterior. O sea, al modificar su mundo interior se produce una respuesta automática del mundo exterior, y, cuando digo exterior, quiero decir el mundo de las personas con las cuales la persona entra en contacto y el mundo de las circunstancias que unen a las personas. Así, pues, cada vez que se produce un desplazamiento de conciencia hacia arriba, esto se traduce en un desplazamiento en el nivel existencial, en el modo de vivir, en las personas con las que contacta y en la modalidad de circunstancias y hechos que le ocurren a la persona. Y todo lo que parecía inverosímil cuando la persona estaba viviendo egocentrada en un nivel elemental, se convierte en la ley normal cotidiana cuando se funciona a un nivel elevado. Decíamos que esto no es otra cosa que la expresión perfecta de aquella norma que encontramos en el Evangelio de amar al prójimo como a uno mismo. Amar al prójimo como a uno mismo significa que, para mí, el otro tenga la misma realidad, la misma importancia, el mismo valor que yo tengo para mí. Cuando consigo vivir lo otro con la misma importancia y valor con que me vivo a mí, entonces esto trasciende la identificación que hay con el yo personal y produce una conciencia trascendente que incluye al yo y al no, yo en una sola área de conciencia. Entonces la persona se da cuenta de que, por un lado, nunca puede culpar a nadie ni a nada por las circunstancias de la conducta de las personas respecto a uno mismo. Es uno mismo quien está seleccionando las personas y las circunstancias, y esta selección viene dada por su vibración interior, por su nivel habitual de estado de conciencia. En segundo lugar, esto demuestra a la persona de un modo claro que, cuando quiera actuar en el exterior, nunca deberá hacerlo a través de su periferia, a través de un hablar, de un querer modificar los hechos. Antes bien, descubrirá que el modo de acción posible solo será como extensión o irradiación de su estado interior. Donde más directamente afecta ese estado interior es precisamente en el interior de las otras personas. Por lo tanto, cuando quiera modificar, ayudar, comunicar a un nivel auténtico con las otras personas, nunca tratará de hacerlo solo a través de razones, de palabras, sino fundamentalmente en forma de un contacto interno. Es modificando lo interno que lo externo seguirá, lo externo es el efecto, el producto, lo interno es la causa. Y es actuando a niveles de las causas cuando se puede modificar de un modo efectivo y rápido las personas y las circunstancias. Así, pues, cuando queremos ayudar a una persona, no es tanto una cuestión de decirle lo que ha de hacer o lo que ha de pensar, sino más bien tratar de compartir con ella, ser una con ella desde nuestro centro. Entonces, cuando yo soy capaz de hacer esto, no intento cambiar a la persona,
lo que pretendo es que la persona sea más ella misma, que la persona viva más su autenticidad, que pueda sacar al exterior, actualizar esas potencialidades que tiene en su interior. Ayudaré a una persona en la medida en que yo la motive para su propia realización, no cuando escoja la conducta que yo creo que es la correcta, no cuando pretenda que se sujete a unas normas determinadas, no cuando haga lo que yo quiero, sino cuando siga su camino, su auténtico camino, aquel que la conduce a ella misma, a su centro. Decíamos también que cuando nuestro interior es contradictorio, esto se traduce en una respuesta contradictoria del ambiente hacia mí, que cuando yo quiera cambiar mis circunstancias no he de luchar contra ellas, ya que las circunstancias son un reflejo de mi modo interno de ser y de estar. Lo que he de hacer es modificar mi nivel de conciencia y permanecer firme en el nivel más alto que me sea posible. Esto y solo esto traerá un cambio de circunstancias. Si yo lucho para cambiar circunstancias, pero permanezco en el estado anterior, aunque a través de mi esfuerzo activo consiga algún cambio, al cabo de poco tiempo volveré a estar exactamente como antes. Y esto será porque mi interior no ha cambiado. Los cambios no se producen con el esfuerzo sobre mi exterior, sino que son causados por gravitación interna. Decíamos también que si examinamos cuál es nuestra actitud real interior con objeto de saber a qué nivel estamos situados actualmente, solo nos basta con mirar la actitud del ambiente respecto a nosotros, mirándola en conjunto y durante un periodo de tiempo, nunca tomando casos aislados. Esto me dará exactamente la imagen de cómo yo soy, de cómo yo actúo de veras. La actitud frente al vivir. Pues bien, además de esto que decíamos anteriormente, es necesario tratar de hacernos una idea más precisa de cómo la persona, a medida que va trabajando, enfrenta el vivir y enfrenta las distintas situaciones básicas que se producen en nuestra existencia habitual. Ya hemos dicho que, frente a la vida en general, la persona tiene, a medida que va trabajando, primeramente un sentido de expresión constante, de algo que le viene de una fuente superior, del yo profundo, de Dios, según el nivel que ha realizado, y que su vida tiene como sentido poder exteriorizar, expresar, comunicar esto, siempre adecuado al tiempo y a la circunstancia. Pero a medida que va trabajando no solamente vive este sentido de expresión sin buscar para nada su yo personal, sino que llega a realizar que realmente no es él quien hace, sino que hay alguien que es el único que hace, hay alguien que es el verdadero sujeto, el verdadero protagonista de toda la existencia, en todas sus dimensiones y facetas. Entonces uno se encuentra, en su centro, como formando parte básica de ese alguien, y, en su aspecto fenoménico, como formando parte de esa expresión de todo lo que existe. La vida es entonces una vida dentro de la persona y fuera de la persona, no es algo que yo hago o no hago, que deseo o no deseo, es algo que ocurre, que se produce, algo que está ahí, no hay un sentido de apropiación de lo que se hace. Ahora bien, ¿qué actitud adopta la persona cuando se incorpora al mundo activo? Decíamos ya que, en líneas generales, una acción es eficaz en todo momento en la medida que cumple ciertos requisitos. En primer lugar, que la persona a través de la cual se hace la acción esté en perfecta o en la máxima integración posible con esta fuente trascendente, con Dios, con el absoluto, con la mente universal, a través de su propio centro. Así, pues, el primer requisito es esta conexión. El segundo requisito es que haya una perfección clara y correcta de las circunstancias. Este es un detalle que en ocasiones se olvida. En cierto sentido, la persona viene a ser como el medio personal del que se vale lo impersonal para expresarse en el mundo cotidiano. Podríamos decir que somos los ojos y los brazos de Dios en la tierra, y depende de lo que esos ojos sean capaces de ver y esos brazos capaces de hacer para que ese Dios pueda actuar de un modo o de otro. Por esto es fundamental la percepción correcta, por esto fallan aquellos que solamente están mirando a Dios y no tienen una visión objetiva, clara, una presencia real de su personalidad en el mundo. Es en ese momento cuando aparecen estas imágenes utópicas, esas fantasías, cuando la persona no toca de pies en el suelo. Y esto es un problema, porque aun cuando la persona tenga valores auténticos o una conexión efectiva con lo espiritual, al no estar conectada con el exterior, esto la incapacita para poder actuar de un modo inteligente, de un modo correcto.
Además de estos dos requisitos, que son especiales, es decir, la conexión hacia arriba y la conexión hacia el exterior, es evidente que la persona necesita también un adiestramiento y una preparación, una información en el aspecto del trabajo que se trate. No porque la persona tenga un contacto, incluso una unión con lo trascendente, significa que sea capaz de hacerlo todo. En absoluto. Es arriba donde tiene la conciencia inmediata de la realidad, pero abajo necesita adecuarse a través de unos instrumentos, de una capacitación. Aunque yo sienta la belleza y viva la belleza, aunque yo mismo sea, en mis esferas elevadas, parte de esa belleza, yo no podré expresar esta belleza de un modo, diríamos, inteligente si no he adquirido el lenguaje, la destreza para expresar esa belleza. Yo no podré tocar el piano si no he aprendido la técnica del piano, no podré pintar si no he aprendido la técnica del pintar, no podré hacer una innovación en el terreno económico, industrial, político o pedagógico si no he estudiado, si no soy técnico en todos esos aspectos de trabajo. Porque esos instrumentos son parte esencial de transmisión y de educación de lo de arriba a lo de abajo, y de lo de abajo a lo de arriba, y esta preparación es imprescindible. Por lo tanto, por el hecho de tener un contacto arriba y, al mismo tiempo, la vista abajo, nadie se crea con capacidad para superar el trabajo de las personas que han dedicado su experiencia, su inteligencia y su esfuerzo para adquirir una capacitación concreta. La espiritualidad no excluye la capacitación concreta, sino que la implica. La persona ha de ser persona en toda la acepción de la palabra, y su apertura hacia arriba ha de producirse partiendo ya de una personalidad perfectamente formada, equilibrada, un instrumento preparado para poder expresar bien aquello que tenga para expresar. Decíamos también que esta acción, en lo personal, tendrá como objetivo buscar el bien de los demás. Pero, ¿qué es el bien de los demás? El bien de los demás es, en primer lugar, el subvenir a sus necesidades esenciales, las necesidades de subsistencia y formación personales, del cuerpo, de la afectividad y de la mente. En segundo lugar, ayudar a lo que es su necesidad de desarrollo, y desarrollo significa llegar a un desarrollo de esta conciencia en profundidad, y, por tanto, llegar a la autenticidad de sí mismo, también a un desarrollo en altura y, por tanto, a una conexión con las zonas trascendentes superiores, y, en tercer lugar, llegar a una progresiva vinculación, conexión de unidad con todo lo que existe. Así, pues, la profundidad, ese descubrimiento de la autenticidad de uno mismo, implica un respeto profundo hacia la individualidad de cada persona, implica un dar la luz verde a su libertad. Por lo tanto, promociona todo lo que sea un desarrollo de las facultades internas que la persona posee, al tiempo que la conciencia de sí mismo como sujeto de esas facultades. Es decir, el bien de las personas pasa por esa toma de conciencia de uno mismo, esa capacidad de expresión más auténtica de uno mismo, a esto es a lo que se refiere la profundidad. Desarrollo en lo vertical es que la persona tome conciencia de estas zonas de existencia donde la belleza, la verdad, la fuerza, tienen una vigencia permanente, donde no están sujetas al devenir de todo lo fenoménico, sino que son la fuente misma de donde procede todo lo fenoménico. La persona ha de aprender que existen esas esferas, esas zonas, y ha de aprender a vincularse más y más con ellas, a través de la forma que sea, religiosa, metafísica, intuitiva, o, mejor, en varias formas. Esto es el desarrollo vertical. Decíamos también que el desarrollo en amplitud de la persona significa llegar a tener una conciencia más amplia, en el sentido de que llegue a descubrir que los demás y él están más juntos, más próximos, hasta llegar a esta conciencia de unidad de lo fenoménico a que nos referíamos al principio. Esto se traducirá en un sentido de responsabilidad, en una conciencia de participación con todo lo demás, en definitiva, en su darse cuenta de que la humanidad forma un todo inseparable y que cada persona es corresponsable dentro de este todo de la humanidad. Este es el bien de la persona, incluye toda esta escala de que hemos estado hablando. Primero, lo que es formación y desarrollo de su personalidad, sus necesidades físicas, afectivas y mentales. Segundo, de cara a su evolución, que ha de serlo en profundidad, en altura y en amplitud. Todo lo que vaya a favor de esto será la acción correcta, la buena dirección.
Esto, de paso, nos servirá para poder valorar después los trabajos, la dedicación que la persona hace al exterior, en un trabajo que tenga realmente ese sentido. Es frecuente oír exclamaciones de personas que dicen, es absurdo el trabajo que uno hace, no tiene relación alguna con lo que son aspiraciones, con lo que uno siente que tiene valor. Da la sensación de que uno está pasando la mayor parte de su vida completamente al margen de lo único que tiene verdadero interés. Bien. Esta es una cuestión importante. El trabajo tiene sentido en la medida que cumple esas funciones, y no lo tiene en la medida en que no lo cumple, o incluso a veces separa, diverge de esas funciones. Decíamos ya que existen trabajos que son totalmente extraños a las necesidades del hombre y de la sociedad. Hay trabajos completamente extraños que solamente obedecen a seguir las líneas de evasión de las personas, las líneas de menor resistencia, y que tratan de explotar esas líneas como un medio de ganarse la vida, como un medio de explotar a los demás. Esto no tiene sentido desde el punto de vista del trabajo. El trabajo y el dinero. Y ya que estamos en el trabajo, quizá convendría decir algo más. El trabajo y el dinero. Aquí existe un problema importante. Porque es evidente que para la persona que descubre que su realización tiene una implicación total, que, de un modo u otro, involucra todas las manifestaciones de su vida concreta, no hay nada que quede aparte de la realización, ni como medio para ir ni como vía de expresión, ni como medio para ayudar a los demás. En este caso, el principio básico, erróneo, dado que la persona en general no tiene conciencia de esto, es partir de la idea de que uno tiene que ganar dinero, de que el dinero es lo que le da a uno no solamente medios para satisfacer sus necesidades, sino un medio de poder, un medio de afirmación personal. Entonces, cuando el objetivo es conseguir dinero, todo queda subordinado a este objetivo. Entonces la persona no hace más que preguntarse, ¿cómo puedo yo sacar dinero? Y, según como sea la persona, respetando, no vulnerando las leyes vigentes, o respetando incluso algunas leyes morales. Pero lo cierto es que esto mismo está vulnerando ya las leyes morales. Cuando yo tomo como objetivo el ganar dinero, esto visto desde arriba es ya un trastocar completamente los términos, el dinero es un medio, pero, en este caso, el dinero se ha convertido en un fin. Yo entonces busco todos los medios que me conduzcan a este fin. Es entonces cuando trato de estudiar qué es aquello por lo que las personas pagarán. Y las personas pagan por lo que necesitan, pagan por lo que no necesitan, pero que les gusta, pagan por lo que utilizan para huir de sus insatisfacciones, de sus problemas, y, generalmente, esto último es aquello por lo que pagan más. Entonces muchos negocios consisten simplemente en explotar esas debilidades de los demás. Ello significa fomentar esas debilidades de los demás. Pero como, además, la publicidad, la propaganda contribuyen a hacer ganar más dinero, entonces se trabaja para convertir en más necesarias unas cosas que no lo son en absoluto, y que incluso son perjudiciales. Así, la publicidad está al servicio del dinero, y este dinero, que se vale de la explotación de las debilidades de las personas, hace que la publicidad exacerbe esas debilidades de las personas. Así va creciendo ese círculo vicioso, completamente inmoral de arriba a abajo. Nuestra vida y nuestra actividad profesional nunca tendría que tener como objeto el ganar dinero. Nuestra actividad debería tener por objeto servir a los demás, y el dinero habría de ser la consecuencia natural de este servicio a los demás, y solo en la medida de este servicio a los demás. En cambio, ahora, es exactamente al revés. Yo sirvo a los demás tan solo en la medida en que aquello me da dinero, lo cual quiere decir que no sirvo a los demás en absoluto. Esto solamente es posible verlo, y es posible planteárselo con seriedad, cuando uno se da cuenta del sentido de la propia existencia, cuando uno se da cuenta de que no hay actos aislados, de que no hay nada que sea exclusivamente personal, individual o, siquiera interior, que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en relación con todos, que estamos vinculándonos con todos y que todo nos vincula con ello. En este sentido hay una responsabilidad, de la cual las personas son víctimas sin darse cuenta, no hay una culpabilidad, en la medida en que no hay conciencia de ello,
pero las consecuencias sí existen, inevitablemente, aunque no haya conciencia de ello. No hay responsabilidad moral, solo hay una responsabilidad social, en la medida en que no se ayuda a los demás en aquello que es su bien, en aquello que ha de ser su objetivo, su finalidad. Hay una responsabilidad social, y sabemos que, en la existencia, en esa mente que lo rige todo, toda responsabilidad hay que cumplirla y toda transgresión a esa responsabilidad se paga, se sufre. El dinero hay que considerarlo como un aspecto de la energía que hace funcionar las cosas. Está sujeto a las leyes de la dinámica de la energía, por lo tanto al nivel de la conciencia de la persona. El dinero, como materialización o como símbolo real del poder de lo material, es también propiedad de Dios. Todo el dinero es solamente propiedad de Dios, y nosotros somos sus gestores. Y, segaramente, tendremos que dar cuenta de todo, absolutamente de todo, de todos los gastos y de todos los ahorros que hayamos hecho en este sentido. Función creadora, redentora. Otro aspecto o consecuencia de la responsabilidad del hombre que trabaja interiormente en el mundo exterior es que siempre, inevitablemente, hará una función creadora. Dado que en él se cumple la conexión de lo superior con lo inferior, de la mente intuitiva, de la potencia interior superior, con unos mecanismos personales que están al mismo nivel de las demás personas, eso hará que esta persona esté siempre introduciendo en el nivel humano, en la conciencia humana, una vibración superior, bien sea en forma de ideas, ideas que tendrán un carácter siempre renovador, revolucionario, creador, en una faceta o en otra, bien en el aspecto de energía como actitud interior, como transmisor de energía, como estimulador, como reactivo en relación con los demás, o también en el aspecto de disposición interior, de estado de conciencia, de armonía, de paz, de felicidad, de amor. Siempre, de una manera u otra, está constantemente bajando, descendiendo energía de arriba a abajo, siempre está haciendo una función de transmisión de arriba a abajo, con lo que está estimulando la subida de lo de abajo hacia arriba. Esta función estimulante de la evolución es, en cierta forma, una participación en esto que se llama redención. La enfermedad y la muerte. Otro aspecto a considerar es el de la enfermedad y la muerte. Hay aquí dos facetas distintas. Normalmente se ponen juntas la enfermedad y la muerte, y, sin embargo, son dos cosas completamente distintas. La enfermedad es el resultado de un mal funcionamiento de la conciencia, porque todo lo que existe es expresión de una conciencia. La enfermedad siempre es una alteración de la conciencia, de una enfermedad de la conciencia. El problema está en que esa enfermedad de la conciencia no es enfermedad de la conciencia de la persona, sino enfermedad de la conciencia de la humanidad. Es toda la humanidad que está inmersa en una conciencia oscurecida, en una conciencia elemental, primitiva, contradictoria. Y las personas estamos insertadas en esta conciencia de la humanidad, en la medida en que vivimos o dejamos que esta conciencia actúe en nosotros, se manifiesta la enfermedad, como se manifiesta el error, como se manifiesta una serie de prejuicios. Solamente cuando la persona consigue vivir a un nivel superior y mantener esa tónica superior, y, desde esa tónica superior, vive lo inferior, esto permite producir cambios y eliminar, en la medida en que se produce esto, la enfermedad. La enfermedad es una anomalía, la muerte es un hecho natural. La muerte se vive, usualmente, de un modo trágico, debido a esta profunda identificación que tenemos con nuestra personalidad física. En la medida en que yo creo ser mi cuerpo, entonces, cuando este cuerpo deja de funcionar, yo vivo la amenaza de dejar también de funcionar, de dejar de existir. Cuando se trabaja interiormente de veras, este problema desaparece por completo. En primer lugar, sepamos que no es el cuerpo el que nos da vida, sino que somos nosotros quienes damos vida al cuerpo. El cuerpo recibe, funciona de acuerdo con lo que recibe, el cuerpo no da, el cuerpo es un producto. La causa de la vida del cuerpo soy yo soy la vida que da, que anima a ese cuerpo. En segundo lugar, cuando yo percibo, descubro, realizo lo que es vida, lo que es yo, entonces me doy cuenta de que la vida tiene un carácter que trasciende completamente a todas sus manifestaciones particulares.
Entonces me doy cuenta de que la vida que uno es, no la que uno tiene, sino la que uno es, nada tiene que ver con el cuerpo a través del cual uno expresa una modalidad de vida. Esto mismo trae consigo la evidencia de que la vida tiene un carácter eterno, la vida profunda, la vida en sí. En cambio, las formas de vida tienen un carácter necesariamente transitorio, efímero, y todas las formas, por el hecho de aparecer, están ordenadas a desaparecer, y esto no es de ninguna manera un hecho negativo, porque un día hemos de descubrir que lo importante no son las formas y la permanencia, sino el acto de crear formas y el acto de transformar formas. Y es más importante este acto creador y transformador que la forma que nace de este acto. La forma es un producto, el acto creador es una manifestación actual y presente del ser en sí. El ser, al expresarse en la forma, crea, transforma. Y esto es una auténtica inserción de lo espiritual en lo material, es el instante viviente. Cuando esta creación se puede hacer constantemente, entonces todo se convierte en un proceso de transformación, y en ese momento lo que interesa no es permanecer, no es que las cosas queden, sino estar constantemente creando y recreando. Y esto que nosotros lo vemos, posiblemente, claro en un proceso artístico, creador, lo vemos impracticable sin nuestra propia existencia física. Y, no obstante, es lo mismo. Cuando uno puede vivir esa conciencia de ser se da cuenta de que es un acto triunfante tanto el nacer como el morir. El morir es un paso más hacia la expansión de la conciencia, el morir no señala, en sí, ningún hito importante, el morir es algo que tendríamos que estar haciendo día a día, momento a momento. El morir es cada vez que yo tomo conciencia de mí, de un modo nuevo, a través de este instrumento que tengo. Cuando yo utilizo el cuerpo como lo que es, como un instrumento, entonces dejo de estar enamorado de este cuerpo, dejo de querer retenerlo, dejo de estar supeditado y al servicio de él. Yo soy quien maneja el cuerpo, quien da vida al cuerpo, quien utiliza el cuerpo para expresar una forma de vida u otra. Y tan creador es el instante en que yo crezco, como el momento en que yo muero. Esto lo vemos también mirándolo evolutivamente. Cuando un niño es pequeño, tiene su gracia, esta edad infantil tiene su privilegio, su hado, su ángel. Después vemos cómo este ángel desaparece, porque el niño ha pasado a otra fase, una fase de adolescencia. Pero es que la adolescencia tiene otro ángel, otro hado. Podemos decir que ha muerto aquella ingenuidad, aquella cosa primigenia y espontánea que tenía el niño pequeño. Ha muerto, sí, pero en cambio nace otra cosa que tiene su propia calidad, su propio valor. Después surge la persona adulta, en la cual aquella cosa propia del adolescente, algo como una flor que está en apertura, en desarrollo, también se desvanece, pero da paso a otra calidad, a otra virtud, a otro poder. La vida es un constante morir las cosas y aparecer otras. Las cosas aparecen gracias a que desaparecen las anteriores, gracias a la muerte de las anteriores. Esta metamorfosis es la forma habitual de crecimiento, la forma habitual de expresión de la vida. La vida no se expresa de un modo estático, la vida siempre se expresa de un modo dinámico, transformante, revolucionario. ¿Preguntas? Respuesta. Sí. Digo que la enfermedad es una anomalía producto de una anomalía de la conciencia. Pero esto es un fenómeno colectivo, un fenómeno de la humanidad que existe, y nosotros, por lo general, no podemos fácilmente elevarnos a una zona donde esta anomalía de la conciencia de la humanidad no nos incluya. Por ello, y esto no lo he dicho y debiera acabar de decirlo, es normal que nosotros estemos sujetos a la enfermedad, incluso cuando la persona trabaja interiormente. Incluso la persona que trabaja y demuestra cómo a través de un nivel de conciencia puede curar enfermedades, incluso esa persona está sujeta a la enfermedad, porque no puede estar totalmente al margen de esta atmósfera de la humanidad, porque si se pusiera totalmente al margen, cosa que podría hacer, entonces no podría ayudar a la humanidad. Es decir, el poder relacionarse a través de unos medios personales con los demás le obliga también a sufrir las consecuencias de esa especie de fantasma que hay en la mente de la humanidad. Esto es algo parecido a lo que ocurriría cuando una persona que pudiera vivir a una altura elevada,
donde el oxígeno es quizá más puro, más sano, al querer ayudar y enseñar a los demás, necesitará bajar a la ciudad, donde hay una atmósfera contaminada, un aire viciado. La persona se sacrifica y tiene que participar de esa misma deficiencia que viven los demás, precisamente para servirles de ayuda. Sin embargo, la persona no vive entonces esta enfermedad como una tragedia, porque en realidad no lo es. Lo que le ocurre al cuerpo nunca es una tragedia. Es una tragedia para el que cree que él es el cuerpo, para el que confunde su realidad con el cuerpo. Cuando uno ha aprendido a tener su propia autoconciencia, cuando sabe lo que es conocer, sentir, amar, directamente, y se da cuenta de que es ahí donde está la vida, eso es realmente la plenitud, y el cuerpo solo es un modo particular de expresión de algo de esta plenitud. En ese caso, la enfermedad determina simplemente una limitación, un recorte en esa expresión material de la vida, pero nada más. Por lo tanto, la persona seguirá viviendo toda su plenitud interior y seguirá expresando lo que pueda expresar, sin más. Mientras yo ame al cuerpo como si se tratara de mi Dios, yo estaré sujeto al drama de la enfermedad, yo estaré sujeto a la enfermedad como drama. En el momento en que yo ame a Dios como vida, yo me reiré de la enfermedad del cuerpo. En todo esto nosotros somos dos polos, y hemos de ver en cuál nos apoyamos generalmente. Si yo me apoyo en la forma, si me apoyo en el cuerpo y en sus funciones, he de estar subordinado a todas sus vicisitudes. Si yo me apoyo en Dios, si descubro que mis raíces internas vienen de Dios, que están en Dios, que mi ser está en Él, entonces mi vida será un descubrimiento permanente de vida, de energía, de felicidad, de fuerza, de inteligencia. Y todo esto, ocurra lo que le ocurra al cuerpo, ocurra lo que ocurra a nuestro mundo inmediato exterior. Entonces, las enfermedades de los niños recién nacidos. Respuesta. Enfermedades de los recién nacidos, enfermedades de los padres, enfermedades de mil cosas que sabemos que existen. Todo es consecuencia de esta línea que está torcida, diríamos, en la humanidad. Podemos llamarlo consecuencias del pecado original, de un orden moral, podemos llamarlo como queramos, el hecho es que está ahí y que el nombre no es importante. El hecho es también que, a medida que la conciencia va evolucionando junto con la técnica, que es un aspecto de la conciencia, la enfermedad va retirando, diríamos, sus fronteras. Es como si, a través del conocimiento, pudiéramos alejar esa nube de ignorancia que hay en la humanidad, conocimiento científico, médico, conocimiento amor, Dios, en otro aspecto. Y tanto uno, en un sentido, como el otro, en otra línea, van reduciendo esas fronteras, esa zona de ignorancia, de error, de confusión y de enfermedad. Pero todo ello, un poco, solamente un poco. Es como si se estuviera empujando para ir retirando una masa que está invadiendo. Por esto digo que, hablando personalmente, es muy difícil pretender vivir al margen de esto. Aunque, en principio, de un modo abstracto, el hombre en su dimensión profunda está más allá de todo esto, en su inserción en lo material está viviendo también en relación con esto, y, por lo tanto, nada tiene de particular que esto se exprese también en él, que surja la enfermedad. Pero la enfermedad no ha de ser nunca un drama, cuando se vive la enfermedad como drama es porque hay una identificación, porque se confunde la vida con la forma, porque se confunde la realidad con el nombre del sujeto, con la idea que uno se ha formado de uno. La solución siempre está en buscar la verdad, la autenticidad, esa realidad que es el objeto de todo trabajo. Quedaba por tratar un aspecto que no había mencionado. Muchas veces se habla del problema del orden social, del orden económico, político, etc. Muchas veces el hombre advierte que está funcionando sometido a unas normas que no considera justas, que no son correctas. Entonces se plantea la cuestión de hasta qué punto una persona tiene que intervenir activamente en la vida exterior para tratar de corregir esas anomalías en el funcionamiento de aquello que rige la política, la economía, la educación, etc. La vocación personal de cada uno le viene dada interiormente, y cada vez más clara a medida que realiza esa identidad interior. Por lo tanto, no podemos sentar un principio de aplicación general para todas las personas.
pero en cambio sí podemos sentar una idea general, que ya hemos apuntado anteriormente. Se habla mucho de si los métodos, los sistemas han de cambiarse, de si las estructuras han de deshacerse, han de romperse. Y se lucha contra estas estructuras, contra unos sistemas, contra unas ideologías. Yo no sé hasta qué punto esa lucha forma parte o no del trabajo de una persona realizada. No lo sé, pero lo que sí veo con claridad es que en la medida en que la persona trabaja y llega a una clara comprensión se da cuenta de que el cambio nunca puede ocurrir actuando sobre las estructuras, sobre las ideas, sobre los métodos, porque tales estructuras, ideas y métodos son un efecto, una consecuencia. Solamente se podrá tratar de arreglar algo actuando a nivel de las causas, y las causas con los hombres, no los sistemas. Solo en la medida en que sea capaz de actuar directamente sobre esos hombres, y actuar en el sentido que hemos explicado antes, habrá, pues, un cambio. De hecho, una lucha que se produzca desde el exterior tiende a reforzar al otro en su propia posición. Esto es un principio normal de funcionamiento humano. Si yo deseo que alguien cambie de modo de pensar, porque veo con claridad que es un modo de pensar erróneo, lo que yo deberé hacer, intentar hacer, es elevar el tono, el nivel de conciencia de aquella persona. No estamos hablando solamente de conciencia moral, estamos hablando de conciencia en sí, general. Solo cuando aquella persona cambie, en su tono, en su nivel de conciencia interna, será capaz, es más, estará obligada a cambiar su forma de expresión, de funcionamiento externo. En cambio, si yo quiero obligar a una persona a que modifique su modo de hacer externo, esa persona se reforzará, se atrincherará dentro de su modo de hacer habitual, y de este modo simplemente se entablará una batalla. Esto quiere decir que, a mi entender, la lucha que se lleva a cabo contra las formas patentes, externas, estructuras, sistemas, métodos, es muy pobre, muy pequeña. Tal vez deba hacerse, tal vez deba actuarse simultáneamente por un lado y por el otro. Pero esto yo no lo veo nada claro, no veo que sea necesariamente así. En cambio, si veo que lo fundamental y lo único que hará cambiar una estructura es la actuación sobre el nivel de conciencia de la persona, el estimular a que la persona o las personas suban de nivel de conciencia, entonces el cambio se producirá solo, porque si yo lucho contra unas estructuras y consigo que estas estructuras se rompan, al cabo de muy poco tiempo habrá otra vez las mismas estructuras, aunque con otros hombres. Y esto ocurre debido a lo mismo que explicábamos sobre las personas, si una persona se esfuerza en cambiar, o si alguien le ayuda a cambiar sus condiciones profesionales, económicas, sociales, pero no cambia en su nivel de conciencia, al cabo de muy poco tiempo todo volverá a estar exactamente como antes. Y esto, que tiene su aplicación en lo individual, se aplica igualmente en lo social. Las estructuras son unos medios de expresión, unos modos de funcionamiento de lo humano, algo que surge del hombre, algo que está al servicio de las necesidades del hombre. Las estructuras han de ser algo plástico, algo funcional, algo que ha de estar en constante proceso de reconstrucción. Una estructura que nos sirve de medio adecuado para que el hombre exprese y cumpla sus funciones se convierte en una cárcel, en algo que obstruye el crecimiento del hombre. Es natural que haya que impulsar el cambio de las estructuras, es lo correcto, lo obligado. Las estructuras tienden a cristalizarse, como de hecho ocurre con nuestras ideas, con nuestros hábitos, con todo en el hombre. Pero para que yo cambie de ideas lo importante es cambiar el punto desde el cual yo pienso, porque si solamente recibo ataques contra mis ideas, yo reforzaré estas ideas para resistir los ataques. Siempre ha ocurrido que todo lo que son estructuras han tendido a cristalizarse y, por tanto, a persistir mucho más tiempo del que eran necesarias, del que eran útiles. Y este es un fenómeno real que se produce igualmente en nosotros, que seguimos pensando lo mismo, incluso cuando ya no tenemos necesidad de seguir pensando lo mismo, que estamos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes incluso cuando ya no necesitamos hacerlas. Hay en nosotros una inercia que tiende a convertirnos en una máquina en circuito cerrado. Lo mismo ocurre socialmente.
Debido a que hay muchas personas que viven de un modo automático, cuando se ataca a unas estructuras, estas personas se sienten atacadas ellas personalmente, es como si les quitaran su punto de apoyo. Por esto es natural que se provoquen resistencias y que haya unos elementos que estén reforzando el mantenimiento de unas estructuras, aunque éstas estén ya caducas, al igual que la persona defiende sus ideas, aunque tales ideas no sean vigentes. Pero aunque aceptemos que, probablemente, se deba hacer algo en el aspecto exterior, lo que yo afirmo es, nunca cambiaremos realmente el funcionamiento social, político, económico, pedagógico, si no producimos un cambio en la conciencia, en el nivel de conciencia de los que dirigen la acción pública. ¿Cómo conseguir esto? Esto es algo que desborda, que va más allá del ámbito de nuestro curso. Tan solo simplemente interesaba, me parece a mí, sentar unos principios, muy justos, muy pequeños, pero que nos den un mínimo, un atisbo de cómo vemos el problema.